cuando lo más importante, estimado amigo, para gobernar un país no solamente es tener una fuente legal, sino tener un mínimo respaldo social, y eso se llama legitimidad. La señora Dina Boluarte carece absolutamente de legitimidad para seguir gobernando el país. Las propias encuestas que las hace la propia derecha con los medios de comunicación, así lo dicen, pero la señora pues está de espaldas a la realidad, hace oídos sordos y sigue en el gobierno, y para mí ya tiene, como le dije, un acuerdo de permanecer tanto el Ejecutivo como el Legislativo hasta el año 2026. Perú no tiene presidente. Duberly Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hundió a la genocida Dina Boluarte al asegurar que en el Perú, a partir del golpe de Estado, ya no hay una democracia liberal, ya que estamos en una dictadura cívico-militar. Además, resaltó que el 90% de la población rechaza el gobierno de Dina la asesina, por lo que el único apoyo que tiene la usurpadora proviene de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los mismos que lamentablemente se convierten muchas veces en el sostén principal de las dictaduras. Duberly Rodríguez también señaló que una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. La genocida fue nombrada por el nido de ratas del Congreso, por lo tanto, desde el punto de vista legal podría tener un indicio de legalidad, pero lo más importante para gobernar el país no es la fuente legal, se debe tener un mínimo respaldo social. Esa es la legitimidad, y la dictadora Boluarte carece absolutamente de ella, y solo hace oídos sordos a las encuestas que se lo demuestran. A continuación te mostramos el video. A la fecha, yo creo que en el Perú ya no tenemos una democracia liberal, de esa democracia liberal que, bueno, en los últimos tiempos hemos tenido. ¿Y por qué no haya esa democracia liberal? Porque se ha instaurado una dictadura cívico-militar. Cívico porque obviamente la señora Dina Boluarte, ella, digamos, fue elegida dentro de la fórmula presidencial de don Pedro Castillo Terrones, y conforme a la Constitución estaba en la línea de sucesión. Pero ¿por qué cívico-militar? Porque el sostén social de la señora Dina Boluarte, es decir, su apoyo principal, no proviene del pueblo, porque más del 90% de la población peruana rechaza su gobierno. Ese apoyo viene de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que, como sabemos, pues lamentablemente muchas veces se convierten en el sostén principal de dictaduras, como ocurrieron con las dictaduras del Cono Sur que hubieron años atrás, en la década del 60, con Banzer en Bolivia, que está frontera con ustedes, de Pinochet en Chile, de Bordaberry en Uruguay, de Videla en Argentina y de Morales Bermúdez en el Perú, que traicionó también a la primera fase de la Revolución Peruana, que encabezó mi paisano Juan Velasco Alvarado, que fue el que dio la reforma agraria y rompió la espina dorsal de la oligarquía terrateniente. Entonces, a partir del 7 de diciembre del año pasado, no tenemos una democracia en nuestro país. Ahora, si nosotros recordamos algunos antecedentes, por ejemplo, también cuando cayó el régimen de Fujimori, entramos a un gobierno de transición que lo encabezó don Valentín Paniagua, el cusqueño Valentín Paniagua. ¿Pero qué es un gobierno de transición? Es un gobierno transitorio que no puede quedarse hasta el final, sino que tiene que convocar a nuevas elecciones para completar el periodo que se está quedando a mitad de camino. Pero ¿qué está pasando ahora, estimado amigo periodista? Vemos que hay un pacto secreto o implícito entre el Poder Ejecutivo, encabezado por la señora Dina Boluarte, y el Poder Legislativo. Es decir, todavía incluso con predominio del Poder Legislativo. Es decir, hay una dictadura parlamentaria. El Parlamento es el que actualmente viene, de cierto modo, teniendo las riendas del país. Ahora, como usted lo ha dicho, la derecha no ganó las últimas elecciones, las perdió, pero resulta que ahora gobierna. Es decir, es una cosa paradójica que un sector político que nosotros conocemos que es derecha es la posición política que no quiere el cambio en el país, que quiere que se mantengan las estructuras, que se mantenga, por ejemplo, el modelo neoliberal consagrado en la Constitución del 93. Esta derecha que perdió las elecciones, paradójicamente, ahora gobierna el país. Y el pueblo que ganó las elecciones por 5 años, hasta el año 26, no está en el gobierno. Eso, por ejemplo, ya es un tema que nos preocupa a quienes de alguna manera estamos vinculados a la política. Claro. Bueno, ahora, ¿por qué la señora Dina Boluarte es legítima? ¿Es legal su presidencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos, entre estas dos palabras? ¿O es igual? Bueno, legitimidad con legalidad. Hay dos palabras que se pueden usar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sociológico. Una cosa es lo que se llama legalidad y otra cosa es lo que se llama legitimidad. La señora Dina Boluarte ha sido designada
por el Congreso de la República, es decir, ha sido reconocido y por tanto, desde el punto de vista estrictamente, digamos, legal, podría tener un viso de legalidad. Pero lo más importante, estimado amigo, para gobernar un país no solamente es tener una fuente legal, sino tener un mínimo respaldo social, y eso se llama legitimidad. La señora Dina Boluarte carece absolutamente de legitimidad para seguir gobernando el país. Las propias encuestas que las hace la propia derecha con los medios de comunicación, así lo dicen, pero la señora pues está de espaldas a la realidad, hace oídos sordos y sigue en el gobierno, y para mí ya tiene, como le dije, un acuerdo de permanecer tanto el Ejecutivo como el Legislativo hasta el año 2026. Doctor, ¿usted cree que efectivamente la señora Dina Boluarte llegará hasta el año 2026? ¿Culminará ese mandato? Mire, eso depende primero de cómo está la derecha y cómo está el pueblo organizado. Lamentablemente, pese a la gran explosión social que estalló en el sur, particularmente en Puno, con los hermanos Quecho y Aymaras, que fueron los que lideraron la protesta, pero esa protesta de alguna manera pues se ha ido ya como digamos desvaneciendo en el tiempo. Incluso la última marcha nacional, que fue el 19 de julio acá en Lima, ya no tuvo la contundencia de los primeros momentos de enero, de diciembre, del diciembre del año pasado y de enero de este año. Vale decir, la dictadura cívico-militar juega al cansancio, y como ve que no hay una población movilizada con la suficiente fuerza, obviamente ellos dicen, no va a pasar nada y nos vamos a quedar hasta 2026. En otras palabras, el que se quede o no dependerá de la fuerza del movimiento social, de la correlación de fuerzas, del grado de unidad que alcance el pueblo peruano para arrinconar a la dictadura y obligarla a que dé un paso al costado. Claro, pero mi estimado doctor, si hacemos un poquito de historia, el gobierno de Alberto Fujimori, que era pues muchísimo más consolidado que este gobierno, ¿no? O sea, este gobierno, si bien es cierto, tiene a los medios de comunicación a su favor, pero no los tiene controlados. La señora Dina Boluarte es una pieza más en el engranaje, ¿no? Pero en el gobierno de Alberto Fujimori sí los tenía controlados, los tenía grabados, los había coimeado, los había sobornado con millones de soles, de dólares, y que los tenía grabados a los dueños de los medios de comunicación. De la misma manera tenía sometido a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares. Se había comprado congresistas de los otros partidos, ¿no? Tenía controlado todas las instituciones, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que creo que ni funcionaba, el Ministerio Público, no, tenía controlado al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, etcétera, etcétera. O sea, era verdaderamente un control absoluto. Y aún así cayó, pero cayó, mi estimado doctor, por una implosión, o sea, desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, no, cuando salieron los Vladivideos. ¿Usted no cree que pueda ocurrir algo similar con el gobierno de la señora Dina Boluarte? Mire, amigo, aunque la historia no se repite siempre en los mismos términos, pero nos sirve de referencia. Usted ha hecho un recuento de lo que pasó. Mire, hay en la vida, en la historia de los países, lo que se llama un factor detonante, así como un detonante que es una dinámica, socialmente un detonante, por ejemplo, es un hecho que genera un rechazo unánime en el país. Y eso fueron, pues, justamente lo que usted ha recordado, los Vladivideos, cuando se ve que el señor Montesinos estaba comprando a un parlamentario, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya generó, digamos, una explosión social, pero que unificó no solo a la izquierda, sino también a la propia derecha. Usted se acordará que la señora Lourdes Flores, el PPC, estuvieron también enfrentados a la dictadura de Fujimori. Claro. Entonces, ese hecho fue el que generó una unidad, y acuérdese usted que quien en cierto modo lideró la marcha de los 4 suyos, ¿no fue Alejandro Toledo? Eso es la verdad, ¿cierto? Entonces, ahora no se da esa circunstancia, ahora la derecha está unida. La derecha está unida. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Duberly Rodríguez? ¿Crees que Dina la asesina sigue ignorando que el pueblo no la apoya? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.